Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Alexander Cayuela. Hoy es miércoles 25 de septiembre, mediodía en París, y estos son nuestros titulares. Andreina Flores. El ejército israelí confirma estar realizando ataques de gran alcance en el sur del Líbano en respuesta a un misil del movimiento islamista Hezbollah lanzado contra Tel Aviv. La población civil es evacuada por miles. El Líbano se encuentra al borde del abismo, dice el presidente Joe Biden ante la Asamblea General de la ONU, apostando por una salida diplomática, pero reforzando también aún más la imagen de inacción de Naciones Unidas. En Honduras, cientos de manifestantes salieron a las calles por segundo día consecutivo para pedir justicia para dos ambientalistas asesinados, Berta Cáceres y Juan López. Iremos a Tegucigalpa con los líderes de la protesta. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Es la voz del guía supremo de Irán, Ali Khamenei, asegurando hace pocos minutos que los bombardeos israelíes no pondrán a Hezbollah de rodillas. Una declaración que se produce pocas horas después de que el ejército israelí efectivamente realizara ataques de gran alcance en el sur del Líbano en respuesta a un misil del movimiento Hezbollah lanzado contra Tel Aviv. Son ataques fronterizos que hacen crecer, por supuesto, el temor ante una guerra total en Medio Oriente, y ya está causando una evacuación importante en el sur del Líbano. Escuchemos, por ejemplo, el testimonio de la periodista Nelly Elou desde las afueras de Beirut. Nos encontramos en una situación peligrosa y dramática debido al éxodo que se está produciendo. El número de personas que abandonan el sur del Líbano para buscar refugio en las regiones de Beirut, las montañas libanesas del norte. El sur se está vaciando. La pregunta que nos hacemos es ¿para qué? ¿Para qué necesitábamos toda esta violencia? La inteligencia debía haber estado del lado de Hezbollah, pero el 8 de octubre, al día siguiente del atentado de Hamas y del inicio de la guerra israelí en Gaza, Hezbollah abrió fuego contra Israel diciendo que apoyaba a Hamas. ¿Cuál apoyo? Al final el mundo árabe no movió un dedo, pero el Hezbollah se comprometió a fondo con la guerra. Afirma tener armas y equipos suficientes, pero es difícil imaginar que pueda hacerle frente a Israel. Además, Israel lo sabe todo. Es asombroso. En cuanto hay un dirigente de Hezbollah en algún lugar, muy poco después bombardean el edificio, la oficina, donde esté, porque hay muchos informantes. Y por supuesto, el tema de la nueva ofensiva de Israel en el Líbano y la guerra en Gaza ha sido el telón de fondo de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en este momento en Nueva York. Y uno de los primeros que se ha pronunciado al respecto es el nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien se estrena en el podio de la ONU. Lo escuchamos. La comunidad internacional debe poner fin de inmediato a la violencia, un alto al fuego permanente lo antes posible y detener la barbarie sin sentido de Israel en el Líbano antes de que prenda fuego a la región y el mundo. Mientras tanto, el presidente Joe Biden, en lo que fue su última intervención ante la plenaria de Naciones Unidas antes de dejar el poder en el próximo mes de enero, declaró que el Líbano se encuentra al borde del abismo, pero al mismo tiempo apostó por una salida diplomática. A nadie le conviene una guerra a gran escala. Aunque la situación se ha intensificado, todavía es posible una solución diplomática. El único camino hacia una seguridad duradera sigue siendo permitir a los residentes de ambos países regresar a sus hogares cerca de la frontera de forma segura, y estamos trabajando incansablemente para conseguirlo. Sin embargo, estas palabras de Biden resultan bastante tibias ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. En general, ninguno de los discursos ni de las reuniones de Naciones Unidas han logrado aplacar los bombardeos de Israel o de los grupos islamistas Hezbollah o Hamas. La desilusión y las críticas también llueven en esta Asamblea General. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Nueva York, Silvina Sterinpenzel. El lema de esta Asamblea número 79 de la ONU es que las naciones se unan en el logro de la paz y la dignidad humana para las generaciones presentes y futuras. Pero esta reunión de jefes de Estado sucede con el telón de fondo de miles de civiles asesinados en Gaza, principalmente niños y mujeres, con rehenes aún en cautiverio y con la inminente escalada del conflicto entre Israel y el Líbano. Desde su creación en 1945, las Naciones Unidas aseguran desear y trabajar por la paz.
pero cada vez son más los críticos de este organismo internacional que aprueba resoluciones, pero que no logra en la práctica poner un fin a la violencia y disminuir la pérdida de vidas. Janine Sale es becaria del organismo y lo ha estudiado a fondo. Para ella, el problema mayor radica en el Consejo de Seguridad y el poder de veto de sus miembros permanentes. Creo que ese es el gran problema, el poder de veto. Creo que la ONU debe cambiar la situación y cambiar esa regla para ser más efectiva y frenar los conflictos, no solo en Palestina, sino que también en otras regiones. Con el poder de veto nada va a pasar, nada va a cambiar. En el marco de tensiones geopolíticas que van en aumento en varios frentes, este encuentro diplomático continuará sus discursos y sesiones hasta el 30 de septiembre. Desde Nueva York, Silvina Stenin-Pencel para Radio Francia Internacional. Gracias, Silvina. Y para hoy, en la agenda de la Asamblea General de la ONU, hay gran expectativa ante las intervenciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y de su homólogo francés Emmanuel Macron. Nos vamos a Honduras. Cientos de manifestantes salieron a las calles por segundo día consecutivo para pedir justicia para dos ambientalistas asesinados, Berta Cáceres en 2016 y Juan López el pasado 14 de septiembre. Este martes, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras manifestaron frente al Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos a José Rolando Gutiérrez, integrante de ese consejo. También se está llevando a cabo una acción muy importante del pueblo de Tocoa, Colón, en conjunto con varias organizaciones que se están tomando la Corte Suprema de Justicia, porque queremos justicia para Juan López. Eso es lo que se exige este día en la capital de Honduras, y ayer también exigimos justicia para Berta Cáceres, justicia para Juan López, compañeros que defendían nuestros territorios. Entonces, son 8 años de este vil crimen en contra de la compañera Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca. La acción fue porque la Corte Suprema de Justicia ha incumplido el tema de que se confirme la sentencia. No se ha confirmado la sentencia de 7 personas que están involucradas como autores materiales del asesinato de la compañera Berta Cáceres. Escuchábamos a José Rolando Gutiérrez, miembro del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, al micrófono de Paula Estañol. Protestas en Honduras y protestas también en Argentina. El Hospital Universitario de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, se encuentra en una situación crítica. Es un símbolo del sistema público y gratuito de educación y salud, pero este hospital está siendo asfixiado financieramente por los recortes presupuestarios del gobierno de Javier Milei. Y este martes, unos 5.000 trabajadores de la salud protestaron frente al hospital exigiendo mejoras salariales y aumento de recursos para atender a los pacientes. Nuestra colega Ana María Ospina con el informe. Tenemos un doble problema, falta de recursos y más pacientes. Constata Andrea, médica del Hospital Universitario José San Martín. A pesar de una inflación anual del 236%, el gobierno argentino no ha actualizado el presupuesto de este hospital, que actualmente funciona al 50% de su capacidad. Desgraciadamente, nos estamos quedando sin medicamentos para tratar a los pacientes. Por la crisis económica, no pueden afrontar los gastos de la salud privada y vienen a atenderse al hospital. En medio de la manifestación para solicitar más recursos, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Theo Conscience, conversó con otro médico de la UBA, Esteban González, quien es director del Servicio de Gastroenterología. Tenemos pacientes que ya sabemos que tienen cáncer y que no tenemos los insumos para operar. Y en la Argentina la salud todavía es un derecho según la Constitución y no podemos brindar ese derecho a la gente por falta de insumos. A mediados de septiembre, el Parlamento votó la actualización de la financiación universitaria de la que depende el Hospital José San Martín. Javier Milei dijo inmediatamente que utilizaría su veto presidencial para bloquear este texto con el fin de preservar un presupuesto equilibrado a toda costa. Vamos ahora a Estados Unidos, donde Donald Trump asegura que existen grandes amenazas contra su vida procedentes de Irán. El exmandatario escribió en sus redes sociales que todo el ejército estadounidense está observando y esperando porque Irán ya ha hecho movimientos que no funcionaron, pero lo intentarán otra vez. Estoy rodeado de más hombres, de más pistolas y de más armas que nunca, dijo Trump. Un episodio más en esta campaña en la que las fake news no dejan de circular, como la denuncia que ha hecho también el mismo Trump de que el Partido Demócrata permite y facilita el voto de migrantes ilegales. Paula Estañol con los detalles.
Hablemos de todos esos migrantes ilegales que vienen y que están tratando de hacer votar. Ese es el expresidente Donald Trump durante su único debate con la vicepresidenta Harris. Una idea que volvió a repetir el pasado 15 de septiembre durante un mitin. Una idea que no es nueva, ya lo decían las pasadas elecciones. Los demócratas dejan entrar migrantes y los hacen votar por ellos. La idea ha calado en la opinión pública. Recientes encuestas muestran que un 51% de los votantes están preocupados porque no ciudadanos logren votar en noviembre próximo. Es imposible, responde Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de TIRLA, la coalición pro derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos. La ley federal es muy clara en este aspecto. Ninguna persona que no es ciudadana estadounidense, que no esté naturalizada o que haya nacido en este país puede votar en las elecciones federales, incluso en las elecciones estatales. Por lo tanto, no hay fundación ninguna en estos alegatos. El argumento que se está utilizando es para dividir a la comunidad, para culpar a los inmigrantes de actos que no están sucediendo, para crear confusión y para crear simplemente duda en el pueblo estadounidense. El Partido Republicano comparte la visión de Trump y ha impulsado proyectos de ley y políticas a nivel federal para vigilar el rigor electoral. El fantasma de los votos de migrantes ilegales se une a otras declaraciones. En Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, declaraciones como esta, en la que Trump insiste en que los migrantes haitianos roban mascotas en Ohio para comérselas. Y si esos discursos parecen haber calado en parte del electorado estadounidense, ¿qué pasa con el voto de los migrantes? Debido a los cambios económicos de los últimos 10 años, sí ha habido un cambio de perspectiva, especialmente por los jóvenes y algunos hombres latinos hacia el Partido Republicano, porque el partido ofrece opciones diferentes en cuanto a la economía. Pero últimamente el pueblo inmigrante en general tiende a defenderse y a votar por aquellos que abogan por sus necesidades. En 2022, Donald Trump no esperó los resultados oficiales y se declaró ganador de las presidenciales acusando fraude, una teoría en la que persiste incluso hoy, pese a los fallos dados por la justicia estadounidense. Gracias a Paula Estañol. Y terminamos este informativo diciendo que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ofrecerá la próxima semana un discurso ante el Consejo de Europa en Estrasburgo y será la primera intervención pública después de salir de prisión el pasado mes de junio. Así terminamos este informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores.